Hola niños y niñas, les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien resguardados en sus casas, los extraño mucho. Esta semana del 4 al 8 de mayo trabajaremos en la asignatura de lenguaje. Recordemos lo que vimos en las clases anteriores. Comprensión lectora. La estrategia es volver a leer el texto para poder responder bien las preguntas. También vimos los personajes principales y secundarios. ¿Cuáles son los personajes principales? Son los protagonistas del texto y los secundarios son los que lo acompañan. Características físicas y psicológicas de los personajes. ¿Cuáles son las características físicas? Son la apariencia de los personajes. Y las psicológicas, cómo se comportan. También vimos el lenguaje figurado, que es el lenguaje que utilizamos para expresar una idea con un significado diferente. Esta semana trabajaremos en el texto las páginas 43 a la 45. El texto que leeremos se llama El lugar más bonito del mundo y aprenderemos el propósito del texto. El lugar más bonito del mundo. Fragmento. Anne Cameron. Trabajar era divertido. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a la abuela. Y siempre que lo hacía, ella me abrazaba sonriendo y me daba un beso y 10 céntimos para mí. Solo había una cosa que, a veces, me hacía sentir un poco triste, y era cuando veía que pasaban cerca de mí chicos que iban a la escuela. Yo me pasaba el día sentado entre el polvo, manchado de betún, y ellos iban limpios y bien peinados con sus lápices y sus cuadernos camino a sus clases. Hay muchos chicos que no van a la escuela porque sus padres quieren que trabajen. La ley dice que todos los chicos tienen que ir a la escuela hasta que cumplan 12 años, pero la verdad es que en la escuela no hay sitio para todos, así que nadie obliga a los chicos a ir. La mayor parte de los chicos que trabajan lo hacen en el campo, en las plantaciones de cebolla. Así que yo me sentía muy solo cuando veía pasar a los chicos que iban a la escuela. Después de un tiempo, empecé a preguntarme por qué mi abuela no me habría mandado a mí a la escuela. Y se me ocurrió pensar en que si me quisiera de verdad, me habría mandado a la escuela en vez de tenerme limpiando los zapatos. Quería pedirle que me dejara ir a la escuela, pero me daba miedo decírselo. Temía que me dijera que no, porque entonces yo me daría cuenta que no me quería por mí, sino porque estaba ganando dinero para ella. ¿Y si ella era como mi padre, mi madre y mi padrastro, que nunca se preocuparon por mí y yo me daba cuenta que no me quería y solo estaba fingiéndolo? Después acabé por decirme que mi abuela era buena, que ella no tenía la culpa de tener más necesidad de dinero que yo de la escuela. Al final decidí que no necesitaba la escuela para nada, que yo solo aprendería a leer. Preguntaba a mis clientes qué letras eran las que aparecían en los letreros de los carteles. Muy pronto ya pude leer Coca-Cola, Banco de Guatemala, Oficina de Turismo y hasta lo que estaba escrito debajo de la foto de San Pablo. Cuando se me acabaron los carteles de los alrededores, alguien me dio un periódico y los clientes me ayudaron. Corté el periódico y siempre llevaba una página en el bolsillo de atrás de mi pantalón cuando iba a trabajar. Poco a poco empecé a ser capaz de leerlas casi todas. Cuando no estaba leyendo y estaba solo allí sentado, esperando a los clientes, me ponía a pensar en qué estarían haciendo los chicos de la escuela y si mi abuela me quería de verdad. Y era como si la vida se parase, porque todo era lo único en que podía pensar. Después de escuchar el cuento, vuelve a leerlo para que respondas las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién cuenta la historia? Pregunta número 2. ¿Qué tipo de personaje es el que cuenta la historia? Marca y luego justifica. ¿Principal o secundario? Pregunta número 3. ¿Qué problema tiene el niño al inicio del fragmento? Pregunta número 4. ¿Qué hace para resolver el problema? Identifica el propósito que se planteó y 2 acciones que llevó a cabo para lograrlo. ¿Cuál era el propósito del niño? ¿Qué es lo que quería hacer? Y para lograr esto, ¿qué acciones hizo? Pregunta número 5. Infiere una característica física y 2 psicológicas del niño. Justifica con descripciones o acciones. Inferir es imaginar. Imaginar cómo era el niño.
Pregunta número 6. ¿Qué opinas de que la abuela no envíe al niño a la escuela? ¿Por qué? Conversa sobre este tema con personas de tu casa para poder responder bien. Completa el esquema y luego prepara tu intervención. Luego, para demostrar lo que aprendiste sobre los propósitos y las metas que uno tiene, escribe un pequeño resumen en tu cuaderno. Recuerden que los quiero mucho y los extraño. Quédense en casa. ¡Chao!